bellas almitas, el día de hoy tenemos nuestro siguiente episodio de nuestro podcast Juguemos a Terapiarnos. Es un episodio en donde voy a contarles una parte de mi vida. He decidido comenzar por mi adolescencia, aproximadamente desde los 15 hasta los 20 años. Entonces, bienvenidos. Hola para toda mi hermosa comunidad de Aleja Holística y de Juguemos a Terapiarnos. Como todos saben, este podcast está diseñado para contar historias. Y en esta oportunidad, ¿por qué no contar mi historia? Hoy les quiero pues hacer un pequeño resumen como de mi infancia. Nací en Chía, viví mis primeros años, hasta los 5 años en Tocancipá, fui nieta mayor y hija mayor durante 2 años, por tanto fui la consentida de todas mis tías, mis tíos y mis abuelitos y obviamente mis papás. Nace mi hermana, Daniela, allí en Tocancipá. Luego mis padres por mejores opciones laborales de mi papi nos vamos a vivir a Fusagasugá, que si ustedes escucharon el episodio número 1 saben por qué razón nos mudamos para esta ciudad. Luego de vivir en Fusagasugá, allí estudio desde los 5 hasta los 10 años. Por cosas de la vida, esto es importante, por cosas de la vida, crecí muy rápido. ¿A qué me refiero con que crecí muy rápido? Resulta que al ir a Fusagasugá, presento el examen en la presentación, fue el colegio donde estudié mi primaria y mi bachillerato, y allí mi mami se equivoca y no me ingresa al salón de transición, sino al salón donde estaban presentando el examen de primero, y por cosas de la vida lo pasé. Entonces entro a primero con 5 años. Realmente era muy pequeña, de pronto actualmente no se nota tanto, pero en esa época crecí con niños que me llevaban 2 y 3 años. Entro a primero, hago hasta quinto en Fusagasugá. Por opciones laborales mejores para mi mami, nos mudamos a Cogua o Zipaquirá, a esta zona, y allí entro al bachillerato, a sexto, con 10 años. Realmente era muy pequeña, ahora miro hacia atrás y digo como debía haber perdido algún año en mi historia, pero pues no fue así, es lo que hay. Entro a sexto y más o menos cuando tenía unos 11 años, 12 años, me mudo para Zipaquirá, perdón. Vivíamos en Cogua y nos mudamos para Zipaquirá, a una casa donde vivo actualmente. Yo recuerdo mucho que al llegar a esta casa, bueno, comencé a conocer como los amiguitos de la cuadra, jugaba con algunos, y entre esos amiguitos conocí a una persona que pues no sé, desde los primeros días que yo estuve ahí, comenzó a acercarse a mí. Yo tenía 12 años, él tenía en ese instante 17 años. Si ahora lo vemos, la diferencia de edad era bastante la diferencia de edad. En fin, comenzamos a hablar algún día. Yo le dije como, pues mira la diferencia de edad, o sea, yo no quiero ningún tipo de noviazgo en ese instante, pues además era muy chiquita. Como les dije, como crecí tan rápido con niños mayores a mi edad, pues yo siempre aparenté muchísima más edad. Entonces, aunque tenía 12 años, yo aparentaba ya 14, 15 años. Pasan los años y llego a 11 viviendo en esta casa con mis amigos, incluyéndolo a él. Entro a la universidad, tengo una pareja en donde decido pues estar en la universidad, termino con este chico y comienzo una relación con esta persona. Actualmente veo hacia atrás y digo, fue un gran maestro porque me enseñó a poner límites, me enseñó autoestima, me enseñó amor propio, y ya van a saber por qué. Comienzo con él cuando tenía, si no estoy mal, más o menos 16 años. Viajo a Estados Unidos, duro en Estados Unidos 4 meses, vuelvo y la relación continúa. No era una persona que le agradara a mis papás por muchas situaciones de su vida y adicionalmente porque me llevaba muchos años. Entonces, claro, cuando yo tenía 17, él tenía 22. Vuelvo y repito, actualmente a mis 35, de pronto estar con una persona a los 30 no es tan notorio, o 40, 35 no es tan notorio, pero en esa época, en esas edades, sí es muy representativo, pues porque yo era menor de edad, él ya era mayor de edad, y bueno, los planes de ambos eran totalmente diferentes, pero yo comencé a adecuarme a sus planes. Ahí comencé a darme cuenta
ahora que soy terapeuta y mirar hacia atrás, de la falta de amor propio que yo tenía, ya que comencé en una relación donde la dinámica era hacer todo lo que esta persona quería que yo hiciera. Entonces, si él me pedía que lo acompañara a X lugar, yo lo acompañaba. Si él me decía, te espero a tal hora, a tal lugar, yo llegaba ya súper rápido. Sufrí, ahora entiendo que sufrí violencia psicológica, ya que en ese entonces yo pensaba que me cuidaba bastante. ¿Por qué? Porque salía de la universidad, él se sabía mis horarios, salía de la universidad y cuando llegaba a la casa, yo estudié en la Sabana, entonces aproximadamente duraba, ¿qué? 45 minutos, media hora, 45 minutos a llegar a la casa. A la hora aproximadamente llamaba a la casa para confirmar que yo hubiera llegado a la casa. En ese entonces yo decía, ay, tan lindo, me está cuidando. Pero actualmente soy muy consciente que realmente no, era una forma de controlarme. Eh, Pasan los años, con él duré aproximadamente 3 años. En estos 3 años hubo muchas infidelidades, yo siento que por parte y parte. Adicionalmente, al final de nuestra relación, el último año de relación, yo comienzo, bueno, yo le soy infiel, él se entera de que soy infiel y todo comienza a ser un caos total. Comienza a haber más violencia. Bueno, no les conté un episodio, fuimos a un concierto de vallenato en Bogotá. Yo no conozco muy bien Bogotá, actualmente aún no lo conozco, en esa época menos, como les dije, vivía en Zipaquirá, estudiaba en la Sabana, entonces siempre me la pasaba pues en esta zona. Fuimos a un concierto en Bogotá, era una pelea vallenata, recuerdo muy bien, y este chico envía un audio a otra persona, yo le hago el reclamo y él me empuja y me tira al piso. En ese instante, pues obviamente a mí me dolió mucho, pero aún así yo no identificaba la violencia física que estaba ejerciendo en mí. Pasan los meses, le soy infiel, como les digo, él se entera, yo misma le cuento, es un caos terrible, por cosas de la vida continúo con él, por situaciones que pues igual acá tampoco, no son necesarias contarlas. Continúo con él y ese año es donde aprendo muchas lecciones de vida, aprendo amor propio, aprendo a poner límites, aprendo a respetarme y bueno, acaba ya realmente lo denso de esa relación. Vuelvo con él, estoy con él aproximadamente como hasta junio, julio, me doy cuenta, en una noche voy a un bar, estaba con él y comienzo a darme cuenta que las dinámicas habían cambiado por completo. Entonces él estaba con sus amigos, yo estaba a un lado, me sentí rechazada, me sentí incluso yo creo que abandonada. Decidí salir de ese bar y tomé una decisión que actualmente ni siquiera entiendo por qué lo hice. Llegué a la casa de él, le pedí a su hermana que me prestara el computador de él y allí me pongo a revisar el computador. Yo sé, súper tóxica, lo sé, ahora lo admito también. También soy consciente de todo lo que realicé, de todas las cosas que no debía hacer y que hice. Reviso el computador y me doy cuenta de que él estaba con otra persona y que esa otra persona era su jefe. Entonces me devuelvo al bar donde él estaba inicialmente, llego a este bar, él iba saliendo ya con los amigos y yo tuve un impulso y le pegué una cachetada. A lo que él responde con agresión y me lleva, me empuja y me lleva pues a un sitio como más solo en Zipaquirá, me golpea en el cachete con la botella. Él tenía una cerveza en la mano, me pegué en el cachete con la botella. Yo en ese entonces todavía, aún así, no detectaba la violencia física. Y me embuté toda la cerveza, me lleva a un lugar como, bueno, las personas que conocen Zipaquirá, me lleva a la biblioteca de Zipaquirá, me baja del carro, eso eran como las 10, 11 de la noche, y me deja allí sin el celular. Otra vez, violencia psicológica, pues ahí ya obviamente era un poco más notorio. Me deja sin celular y arranca. Yo toda la vida le he tenido pavor, lo he venido trabajando a la oscuridad, le he tenido pavor a estar sola en la calle y pues los que conocen Zipaquirá, hace 15 años esa zona era desolada, solísimo, entonces obviamente yo estaba muerta del susto, tenía muchísimo miedo y lo todo fue que él dio la vuelta y me recogió, me dijo, no puedes sola, entonces súbase, que yo ahora sí la llevo para la casa. Entonces me subo al carro, me lleva a la casa y ahí radica una de las situaciones más duras con mi mamá,
porque al llegar a la casa, golpeo para que mi mamá me abra, porque me tenía un cartel en la puerta donde decía a quedarse donde estaba. Y hoy no hay hospedaje en esta casa, esto no es un hotel. Y no me abrió. Esa noche no me abrió. Me tocó, bueno, él vivía muy cerca a mi casa, muy cerca. Entonces él se daba cuenta pues de que yo no había entrado a la casa, que yo estaba afuera, me dice, le tocó quedarse conmigo, me quedo en la sala de la casa de él esa noche. Esa noche realmente siento que los dos hablamos de muchas situaciones, soltamos como mucha carga que ambos teníamos, contamos muchas cosas. Esa noche yo me di cuenta que realmente no, lo que yo había hecho y le había contado a él, la infidelidad, eso nunca iba a perdonarse, nunca se iba a superar y que lo mejor era dejar la relación ahí. Pasan unos meses, mentiras, pasan unas semanas, yo termino con él porque aparte pues en ese momento ya me di cuenta que yo ya no era la novia, sino yo era la otra y que su novia real era su jefe en ese momento. Entonces, bueno, termino con él, comienzo a salir de nuevo con otra persona y igual él como era mi vecino prácticamente, pues siempre estaba muy pendiente de mí, me escribía, nos escribíamos, siempre estuvo como como muy presente. Y llega aproximadamente agosto, en donde ese es otro capítulo que después les contaré, que si han escuchado los podcasts anteriores, los capítulos anteriores se van a dar cuenta, y van a ligar como las historias. Acá llega agosto, muere una tía en un accidente trágico, después les cuento ese episodio de mi vida. Y esta tía muere, como les digo, en un accidente muy trágico y él se da cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, realmente cuando mi tía muere, yo tuve como un momento en el que dije, no quiero nada, no quiero saber de relaciones, no quiero saber de hombres, yo solo quiero estar para mi familia. Realmente amigos muy, muy cercanos, creo que solo estaba con mi mejor amiga y nadie más. No hablaba con nadie más y decido darle como una pausa a mi vida. Adicionalmente, yo fui una niña a la que toda la vida todo el mundo le dijo que sí, todo el mundo. Tuve algunos obstáculos, por ejemplo, no iba a entrar a la presentación a bachillerato porque no había pasado el examen y mi mami movió cielo y tierra para que yo pudiera entrar. Cuando presenté el examen en la universidad no pasé inglés, por ende no me iban a recibir en la universidad, pero firmo un compromiso para que me dejen entrar y para que en octavo semestre presente un examen que se llama TOEFL y que si lo paso, pues voy a continuar la carrera, voy a continuar en octavo semestre. Resulta que ese semestre donde muere mi tía, donde ya venía mal con esta persona, ya había terminado con esta persona, es el octavo semestre en la universidad, voy a entrar a noveno, presento el examen y no paso el examen. Entonces comienzan a darse muchos episodios en mi vida en ese momento, la muerte de mi tía, el no haber pasado el examen, por ende no pude estudiar ese semestre. Adicionalmente decido volver a ir a Estados Unidos a estudiar, me presento porque ya tenía que renovar de nuevo la visa y me niegan la visa. Fue como un momento, yo ahorita lo asimilo a esos episodios en nuestra vida donde llamamos las noches oscuras del alma. Fue un momento donde todo yo lo veía oscuro, donde no veía luz, donde todo era terrible para mi vida. Bueno, muere mi tía, como les dije, decido estar con mi familia. En uno de los momentos cuando yo busco un curso de inglés, yo seguía hablando con esta persona, con este chico, sin embargo, pues ya no era como tan cercano, ya no éramos nada, éramos amigos. Y en ese momento él me dice como, bueno, vamos, te voy a llevar, ya que tengo que hacer vueltas por esa zona, te voy a llevar a donde vas a presentar el examen para el curso que vas a hacer. Me voy con él, sin embargo no me lleva para Chía, iba para Chía, me lleva para Sopó y recuerdo mucho que había una de las cosas muy claras que yo tenía en la vida en ese entonces, así chiquita, y era yo no me quería casar con él, era algo que yo tenía muy claro. Él le decía en algún momento de su vida, le dijo a todos, en algún momento de estos meses que les estaba contando, él le decía a todos sus amigos que nosotros nos íbamos a casar y yo decía no, eso lo tenía clarísimo. Me voy con él en el carro, nos vamos para Sopó y me dice te voy a invitar a una iglesia. Entramos a una iglesia y allí en la iglesia
se arrodilla, me pide perdón y me pide matrimonio. Como yo ya tenía súper claro quién era esta persona, cómo se había portado conmigo, yo decido decirle que no, que pues obviamente eso no era lo que yo quería para mi vida. Voy, presento el examen de inglés, entro al curso y bueno, llega aproximadamente octubre, como para el 31 de octubre, y se presenta un episodio en el que yo salgo a una fiesta de disfraces con mi mejor amiga y unos amigos, y por cosas de la vida me gané un concurso de baile en un restaurante que se llama La Cascada en Zipaquirá, que pues para las personas que son de Zipaquirá van a identificar qué restaurante es. Allí me ganó un concurso y él me manda un mensaje diciéndome que, que si entra o yo salgo, básicamente. Entonces yo decido salir y cuando yo decido salir, él me dice, ven, es que te traje una cerveza de mi hermana trajo una cerveza de Alemania y quiero que tú la pruebes. Yo pruebo la cerveza, entra mi amigo con el que me había ganado el concurso y mi amigo me dice, ¿cómo alejábamos y reclamamos nuestro premio? No sé qué pasó por la mente de esta persona, lo todo fue que me ataca. De afuera, yo siempre le digo, de afuera el que nos viera pensaría que él me estaba dando un beso, pero en realidad me estaba mordiendo. Me muerde acá, me clava su colmillo y sale muchísima sangre, muchísima sangre. En ese momento llaman a mi mejor amiga, le dicen lo que está pasando, ella sale a defenderme, ahí hay como, pues digamos que muchos disturbios porque yo le quitaba mi celular, él me había quitado el celular, yo le quitaba mi celular, no me lo quería entregar, mi amiga me jalaba y bueno, finalmente yo me entré al restaurante, llego a mi casa, me acuesto a dormir pensando en mi celular, me acuesto a dormir y al día siguiente él me llama y me dice, yo tengo tu celular, no tengo ni idea por qué, pero pues te lo voy a entregar. Entonces yo salgo de mi casa, como vivíamos tan cerca yo trabajaba en un local, yo dije, no, pues yo de paso para irme para el local, yo paso y recojo mi celular y pues me voy a trabajar normal. Realmente la cara la tenía supremamente inflamada, yo no sabía que él entre el forcejeo le había golpeado también, creo que la cara a mi amiga, había golpeado a mi amiga básicamente. Mis papás en ese entonces trabajaban, se iban muy temprano para su lugar de trabajo, entonces ellos ni siquiera se dieron cuenta de lo que a mí me había pasado. Mi mejor amiga, bueno, paso, recojo mi celular y él me dice como, ¿pero quién te hizo eso? O sea, ¿a ti qué te pasó en la cara? Y realmente en ese instante dije como, a ver, o sea, fue usted, fue usted, por Dios. Bueno, me entregué el celular, me voy para mi sitio de trabajo, mi amiga le cuenta a su mamá lo que había pasado, su mamá es la mejor amiga de mi mamá, su mamá llama a mi mamá llama a mi papá y mi papá llega a defenderme. En ese instante creo que fue un momento en el que la relación de mis papás y la relación conmigo, porque realmente teníamos una muy mala relación, yo no les hablaba, yo llegaba a mi casa y me encerraba, yo no les contaba mis problemas. Entonces, recuerdo mucho que mi papá llegó al sitio donde yo trabajaba y su frase al verme fue como, usted no está sola, usted nos tiene a nosotros. El hecho de que no tengamos una comunicación continua no significa que no estemos para usted. Él va, trata pues realmente, gracias a Dios, este personaje no bajó ese día cuando mi papi fue porque mi papá estaba muy molesto, muy, muy molesto, pues obviamente. Y bueno, ahí ya mi mamá pone una caución, yo me alejo por completo de esta persona, él seguía escribiéndome, un día, bueno, no les conté una historia, el día que mi tía muere, ese día, yo tenía que hacer un tour de restaurantes en Cogua. Y al hacer el tour en restaurantes llegamos a la casa, fui con la persona que estaba saliendo en ese momento, llegamos a la casa de una amiga, ese día él nos estaba siguiendo porque él tenía acceso a las cámaras de seguridad, tanto de Cogua como de Zipaquirá, porque trabajaba en esto. Entonces él se da cuenta dónde entro yo, llega ahí, nos comienza a amenazar, que nos va a romper los vidrios, que nos va a romper demás. Entonces llamamos a la policía dice como, no, mira, él solo quiere hablar contigo, quiere solucionar las cosas contigo, porque no lo escuchas, y yo pues realmente en ese instante pues yo no quería ya hablar con él, y eso que aún no había pasado el episodio del 31 de octubre, eso fue mucho antes, la muerte de mi tía fue en agosto, y el episodio de violencia física, digamos lo que más notorio, el que fue más representativo para mí, el que me despertó fue en octubre. Bueno,
pasa lo de mi tía, pasa la violencia del 31 de octubre y resulta que pues ya yo completamente alejada de él, yo comencé a, él un día llega al local donde yo estaba trabajando amenazándome que se va a suicidar y que se va a suicidar ahí. Miren, yo no entiendo y no comprendo en este instante, pues porque yo era una niña, yo tenía 20 años, no comprendo de dónde saqué las fuerzas para decirle, siga, bien pueda, hágalo. Pues claramente, mientras que él entraba, yo cogí mi celular y le mandé un mensaje, no recuerdo a quién, no sé si fue a un amigo o a un hermano de él, diciéndole como, mira, esto es lo que está pasando, él llegó acá y esto me está diciendo, pues yo necesito que alguien venga y hable con él y se lo lleve. Llega la familia de él, a la familia de él yo aún la quiero muchísimo, son unas personas súper, súper buena gente, siempre me cuidaron, siempre me dijeron como, no, no son la pareja, tú no eres para él y él no es para ti. Yo nunca escuché eso, igual tampoco, muchas veces mi mamá y mi papá me lo dijeron, tampoco lo escuché. Llegan ellos a hablar con él, el papá me pregunta varias veces si en realidad yo ya no quería estar más con él y yo le confirmo que ya no quería estar más con él, que ya sentía que era el momento de alejarnos y de soltarnos, básicamente, y pues él se lo llevan. Después de ese episodio, creo que nos encontramos alguna vez en un lugar público donde pues él realmente lloró muchísimo, creo que me pidió perdón, yo también le pedí perdón porque comprendo que no solo me hizo daño, yo también le hice mucho daño y aprendí muchísimas cosas de él. Como les decía inicialmente, aprendí a tener amor propio, aprendí a poner límites, aprendí a respetarme, aprendí a que cuidarme como tal. Entonces, finalizando pues ya esta historia, esta parte de mi vida, he tomado la decisión pues de entregarles pedacitos de mi vida para que comprendan de pronto por qué en algún momento llego a ser terapeuta, qué me trae acá, cómo de pronto he sanado situaciones, porque siempre les hablo del niño interior, de las heridas desde mi infancia, el por qué tenía vacíos en mi infancia que me llevaron a soportar tantas situaciones, a soportar tanto maltrato, a no ser consciente de esos tipos de maltrato que se veían en mi relación. Y finalmente en este instante de mi vida yo ya lo perdoné tanto a él, creo que muchas veces lo he hablado, a veces hablo con él, le he hablado, le he dicho como pues ya creo que en algún momento le dije como te perdono, perdono todo lo que pasó, me perdoné a mí, porque básicamente y soy muy consciente que fui yo también la que permití muchas cosas, que debía haber salido de esa relación en el primer instante de violencia, en el primer instante donde comencé a ver como esas red flags que llaman ahora, pero pues no era consciente. Y siento que todo lo que viví era necesario para ser la mujer que soy hoy, para poner ciertos límites, para tener la relación que tengo hoy y para ser sobre todo muy consciente del amor propio y de poder acompañar a las personas, porque para nosotros desde afuera es a veces muy fácil juzgar a las mujeres cuando están en una relación con violencia física, violencia económica, violencia psicológica y bueno, todos los otros tipos de violencia porque somos no nos ponemos en los zapatos de esa persona, de esa mujer y comprendemos su historia, comprendemos de pronto que en ese momento se siente sola, cómo está transitando su vida en ese instante. Muchas gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado hasta acá, por haber escuchado mi historia. Voy a seguir compartiéndoles pedacitos cortos de mi vida, momentos donde realmente siento que les puede servir a ustedes, porque como lo digo, todas las historias tienen algo que contarse para sanar. Esperen el próximo episodio. De nuevo, gracias por estar acá, por haberme acompañado hasta acá y por haber escuchado mi historia.